iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. A estar diciendo el tema que vamos a estar tocando y le he puesto como nombre lo siguiente, dice: no es suficiente saber, es necesario conocer a Dios. Vamos a estar haciendo un énfasis especial sobre la realidad de que cada hijo de Dios conozca a Dios como Él ha determinado, como Él ha diseñado, como Él ha preparado, que haya esa relación, esa intimidad donde Él pueda revelarse, donde Él pueda hacerse sentir, donde Él derrame su gloria, donde Él se glorifique en tu vida. Porque muchas veces sabemos cosas de Dios, tenemos el conocimiento de muchas cosas de Dios, aún conocimiento de la palabra de Dios, pero no conocemos a Dios en la esencia que tiene que ser conocido. No alcanzamos tener esa relación explosiva, espiritualmente hablando, porque es una relación de espíritu a espíritu. Muchas veces nos acercamos a Dios en un contexto natural, humano, tenemos conocimiento, sabemos muchas cosas de Dios, pero no le conocemos como Él quiere que nosotros le conozcamos. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Porque hay evidencias y saltan y dan testimonio de tu realidad, de mi realidad. Si realmente conozco a Dios o no le conozco, se ve. Por sus frutos los conoceréis. Permitidme una vez más, de alguna manera, confrontarnos con la verdad de Dios y con la administración del Espíritu Santo. No venimos aquí para que nadie nos regale los oídos, ni conseguir escuchar lo que de alguna manera queremos escuchar. Venimos aquí a ser tratados, enseñados por el Señor, ¿sí o no? Para esto, lo primero que tenemos que hacer es disponernos en espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser rendido, entregado, ofrendado. No hay nada de mí que no esté rendido. No hay nada de mí que no esté ofrendado a mi Dios hoy. Soy la ofrenda para mi Dios. Y de esta manera, sin duda, Él se va a glorificar. A Él le encanta extender sus brazos de amor y levantarnos. Necesitamos entender el poder de la humillación, del sacrificio. La palabra es real y poderosa. El que se humilla es levantado, pero el que se enaltece es humillado. Muchas veces no nos damos cuenta y vivimos más tiempo humillados que levantados. Pero no humillados porque usted decide humillarse en obediencia y respeto a la palabra, sino porque Dios lo humilla. Hay una gran diferencia en esto, que usted tiene que aprender a discernirlo, que usted tiene que aprender a verlo con claridad, porque de eso depende
su buen desarrollo y progreso, para su crecimiento espiritual y para su madurez espiritual. Esto tiene que ver con su realidad presente, tiene que ver con el gozo, la alegría, la satisfacción, la estabilidad, la seguridad, la firmeza, como un verdadero hijo de Dios, que aunque pasamos por tribulaciones, estamos siendo más que vencedores, porque gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo. Y esa es la realidad para los que pelean legítimamente las batallas de cada día. No es suficiente saber, no es suficiente tener un conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Me gusta la palabra de Job cuando dice, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora, y qué bueno que usted tenga esa convicción, que usted tenga esa seguridad. Eso determina cosas muy importantes en su vida. Mas ahora mis ojos te ven. Y esto tiene que ver con su hambre, con la sed de conocer a Dios, de estar con Dios, disfrutar de Dios, disfrutar de la comunión, de la intimidad, tener una relación viva, poderosa, espiritualmente hablando, con el Dios de la vida. ¿Tienen el libro de Daniel, capítulo 11? Vamos a leer 2 versículos. Versículo 31 y el 32 dice la palabra del Señor: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Dice, y quitarán, el continuo sacrificio, pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Céntrese en esa parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Amén. Gloria a Dios. Estos versículos están dentro de un contexto de una palabra profética muy profunda, muy extensa y que abarca pues mucho tiempo. Pero este versículo está centrado y muy ligado a Mateo 24, cuando dice que por aumentarse la maldad de ellos, el amor de muchos se enfriará. Estamos en cumplimientos proféticos y tenemos que abrir nuestros ojos a lo que está pasando, porque la iglesia tiene un papel sumamente importante dentro de los cumplimientos proféticos y dentro de los movimientos de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Si usted vive este tiempo y usted es un hijo de Dios, un redimido, usted es llamado a formar parte de aquella realidad que los hijos de Dios tienen que manifestar. Y dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, sin duda en este tiempo, esto está totalmente relacionado con nosotros, con la iglesia del Señor. Nosotros somos el pueblo que conoce a Dios, o que debemos conocer a nuestro Dios. Pero fíjese el impacto real de lo que es conocer a Dios en esa esencia que sin duda la palabra de Dios
reclama, dice que se esforzará y actuará. Una iglesia estancada, gente acomodada, gente que no se siente removida con la palabra de Dios en estos tiempos de cumplimiento profético, pues tiene que replantearse qué es lo que está pasando con su vida en Dios. No es suficiente. Y a veces es muy triste ver cómo nos encerramos en grupos y somos capaces incluso de llegar a contender con la palabra de Dios. Incluso la usamos nosotros para mantener ahí nuestras pequeñas luchas. Esto realmente demuestra que no conocemos a Dios. Porque el que realmente conoce a Dios se esfuerza y actúa dentro de la voluntad de Dios. Y usted y yo sabemos la voluntad, como sabemos la misión que tenemos como iglesia en este tiempo que nos ha tocado vivir. Como decía Eric, como venimos diciendo y recordando, que la iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Pero también la Biblia dice que si la sal no sirve para hacer su labor, para sazonar, para preservar, pues no sirve para nada, sino para ser pisada. Hay una necesidad de esfuerzo y valentía en el pueblo que conoce a Dios, porque las tinieblas nos están robando territorios. Y lo más lamentable y lo más triste es que nos está robando territorios dentro de nuestros propios hogares. Familias cristianas que están siendo atacadas, que están siendo dañadas, y que está habiendo ahí roturas y separaciones y divisiones y molestias y tragedias. Y uno piensa, pero ¿qué es lo que está pasando? Ni más ni menos la responsabilidad personal de cada uno que respira para evidenciar que está vivo como hijo de Dios. Tenemos que asegurarnos en Dios, y la única manera de tener esa estabilidad, firmeza y seguridad es cuando yo tengo la seguridad que conozco a Dios. Vivo conociendo a Dios. Dios no es ningún mito, no es una enseñanza religiosa, no es un enfoque tradicionalista dentro de una religión. Dios es mucho más que eso. Dios es glorioso, precioso en aquellos que le buscan, y como dice la palabra, que le buscan de veras. Necesitamos la necesidad, más el pueblo que conoce a su Dios. Vamos a centrarnos en esto en esta mañana. Y vamos a preguntarnos, yo que formo parte del pueblo, ¿realmente conozco a Dios? ¿Se evidencia los pasos siguientes que se esfuerza y actúa? ¿O estoy ahí aplatanado? Estoy ahí acomodado. Hay mucha necesidad. Mientras usted está ahí sin hacer nada, mientras yo estoy tocando la barriga, el diablo está empujando a gentes al infierno, a la condenación eterna.
Seamos consecuentes con esto. Miremos con detenimiento qué es lo que implica realmente conocer a Dios. Y quiero que me acompañen al libro de la segunda carta del apóstol Pedro. Porque usted y yo tenemos que implicarnos en la realidad de lo que representa, significa conocer a Dios. Dios no tiene que ser un desconocido para ninguno de sus hijos. Nosotros como padres naturales cometemos muchos errores y es verdad que muchos hijos no conocen a sus padres viviendo en la misma casa. No tienen confianza, no tienen relación, no tienen amistad, no tienen armonía, y es porque algo no estamos haciendo bien. Y eso también nos pasa con Dios. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Él nos ha dado palabras fieles y verdaderas. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero estamos moviéndonos a nuestro antojo, a nuestra manera. Tenemos eso escrito, pero no lo utilizamos como lámpara para alumbrarnos, sino que simplemente lo tenemos ahí como algo religioso. Y tenemos una vida aparte a la realidad de la palabra, del alumbramiento de la palabra. Y ese es nuestro gran error. Y eso es lo que no nos permite conocer a Dios en esencia, en poder, en gloria. Porque estamos más encerrados en nosotros mismos y en los funcionamientos naturales, humanos, carnales, que en la esencia de la revelación espiritual. Mas el pueblo que conoce a Dios, puede haber amenazas, tragedias, pueden haber ataques, pueden haber 40,000 cosas, pero el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y sabe una cosa, que el pueblo que conoce a Dios está conociendo al Dios Todopoderoso. Y cuando se esfuerza, usted sabe por la propia palabra que no hay nadie que se esfuerce en Dios y en la realidad de Dios, que Dios no responda. Usted sabe cuántos reyes estaban ahí en momentos delicados y amenazados por ejércitos que los triplicaba en número. Humanamente no había manera de salir de ese atolladero, pero buscaron al Señor, se humillaron delante de Dios y clamaron a Dios, y Dios tronó y deshizo todo ese ejército, venció toda esa situación de amenaza. Y así sucede porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Para que los ojos se nos abran con mayor claridad. ¿Qué implica realmente conocer a Dios? Segunda de Pedro, en el verso 2 del capítulo 1 dice: gracias y paz os sean multiplicadas. Entienda lo que Dios está inspirando, soplando como palabra de vida y de poder, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Entienda, hermano, lo que Dios ha movido, lo que Dios ha hecho a favor de usted, y sienta la implicación, y vea lo que implica realmente conocer a Dios.
experimentar el poder, la gloria de Dios y la excelencia de Dios, que nos mete en un proceso de transformación hermoso. Dejamos de ser esas personas llenas de miedo, de inseguridad, esas personas que están sin visión, sin tener claridad, más bien llenas de tristeza y de oscuridad. Y ahora, al tener esa relación con el Dios vivo, vemos la manifestación de la gracia de Dios, moviendo cosas espectaculares, gloriosas y poderosas en nuestras vidas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas fieles y verdaderas que están ahí delante de nosotros, para que usted y yo en los momentos puntuales y claves de nuestra vida podamos echar mano y abrazar las promesas de Dios, cuando Él ha prometido cuidar de nuestras vidas, traer la provisión. Él ha prometido cuidar de nuestras familias. Él ha prometido cuidar. Entonces, qué hermoso es vivir bajo el poder de las promesas de Dios. Pero para esto, hermano, nosotros tenemos que conocer a Dios, conocer que Él es fiel y verdadero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón, Él tiene el premio preparado para los que le buscan. Es interesante ver la implicación donde Dios quiere sumergirnos a través de la manifestación de su poder, gloria y excelencia, siendo fiel a sus promesas. Dice, para que llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina. Y esto nos pone en una posición sumamente privilegiada, porque podemos comprobar que la transformación ha surgido efecto. El conocer a Dios ha transformado nuestras vidas de una manera sumamente extraordinaria. Somos distintos, diferentes, porque Dios se ha glorificado en nosotros. Bajo esta experiencia y esta implicación, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. ¿Para qué? Para sumergirse y profundizar en Dios y para Dios. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dejo nada a la aventura. Todo está bajo el control de mi Dios. Todo está bajo el poder y la gloria. Y creo y confío que fiel es el que promete y fiel es el que cumple. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa para apartarse de la iniquidad, de la suciedad, y presentarse delante de Dios con aquello que Él ha ganado para nosotros, que es esta santidad. Y Él pide que nos impliquemos en este camino santo y en esta vida santa. Dice, escrito está, ser santos porque yo soy santo, y ser santos en toda vuestra manera de vivir. Seguimos sintiendo la implicación de la realidad de lo que es conocer a Dios. Y nos pide algo hermoso. Dice, vosotros también. Dígale a su hermano, está hablando de ti, querido.
poniendo toda diligencia. Esa actitud que todos los hijos de Dios necesitamos para no dormirnos en los laureles, sino activarnos en obediencia a la palabra del Señor. Dice: por esto mismo añadir. Esta es la implicación. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Añadir a vuestra fe virtud. El cristiano que diga que se aburre es porque no se asoma a la palabra, no se implica con la palabra, ni mucho menos busca a Dios para conocerlo cada día más y más. Reciba eso de parte del pastor o de que usted quiera pensar. Dice: a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es la tarea que Dios está sugiriéndonos para que cada día nuestra experiencia con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios sea más gloriosa, más poderosa, más hermosa. Que no haya nada ni nadie que impida que cada día usted se deleite, se goce con gran alegría, porque el Dios de la gloria está con usted y está con usted de una manera gloriosa. Al dominio propio, paciencia. Y me encanta ese versículo que Santiago también dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dígale a su hermano: Dios quiere bendecirte, querido, y quiere bendecirte, no sabes tú cómo. Dios hace las cosas de una manera grande y generosa. Y Dios siempre da y da en abundancia. Dígale, hermano, Dios quiere bendecirte. Hay que sentir la necesidad. El pueblo que conoce a Dios es el que marca la diferencia. El pueblo que conoce a Dios es el que da testimonio de su Dios. Porque el Dios Todopoderoso, al que le busca, nunca lo decepciona, sino que se manifiesta con todo su esplendor, con toda su gracia, su amor y misericordia. Y cada día es una aventura gloriosa que puede disfrutar y experimentar cada hijo de Dios, el que conoce a Dios. A la paciencia, piedad. A la piedad no vamos a pararlo porque no es el mensaje. Ya lo hice en una ocasión, pararme con cada punto y con cada detalle. Esto habla de la implicación de lo que Dios está pidiendo de nosotros para que haya ese fortalecer cada día nuestra relación con Dios, para conocernos cada día más y más. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice el verso 8, atienda a esto: porque si estas cosas están en vosotros. Esto es importante que usted lo pueda escuchar con detenimiento y lo haga suyo. Y abundan, no os dejarán estar ociosos, no os dejará estar ahí inútiles, sin hacer nada, sin hacer algo que realmente valga la pena, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, ¿qué cosas? Las que hemos hablado, en cuanto Dios nos invita a implicarnos para que
nuestra relación con Dios, el conocer a Dios, sea una realidad, no una hipocresía. Muchas veces nos es más fácil ponernos la mascarita y actuar, esforzarnos y trabajar para alcanzar la realidad de nuestra relación con Dios y poder disfrutar esos momentos tan especiales que Dios siempre quiere que usted y yo disfrutemos con Él. Como David dice en el Salmo 51, cuando él de alguna manera está ya descargándose y sintiendo ese perdón de Dios por causa de su pecado, él dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y nadie va a deleitarse con la verdad de Dios, ni se va a fortalecer con la verdad de Dios, si no consigue entrar en lo íntimo con Dios. Y para esto hay que conocer a Dios. Dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay unos beneficios extraordinarios en esta realidad de conocer a Dios. Me encanta esa palabra. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Necesitamos entender la gran necesidad, la urgencia en este tiempo. La gente está siendo arrastrada a engaños y está cayendo sombra de embobamiento sobre la mente y los corazones de las personas, no solamente de las que están en el mundo, aún de las que están visitando muchas iglesias, por causa de no conocer a Dios como nuestro santo deber. Y cualquier ideología de género y cualquier pensamiento o idea, por extraña, complicada, retorcida que sea, a veces es más fácil aceptar esos engaños que esa lluvia de la verdad de Dios que está cayendo cada día sobre nosotros. Nos cuesta prestar atención, nos cuesta poner nuestro corazón a disposición de la verdad de Dios. A veces venimos a la iglesia a autojustificarnos de nuestros malos caracteres y de nuestras malas formas y queremos pedirle perdón al Señor en un instante y en un segundo queremos sentirnos perdonados y salir de aquí justificados en nuestra conciencia. Pero eso no es lo que Dios busca de ti, lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere y busca es que nos podamos rendir ante el autor y consumador de la fe, el Dios Todopoderoso, que una vez por todas se haga realidad la palabra en ti y en mí, que sin Él nada somos. Y no aceptar ya más boberías. Me encanta también lo que dice David en el Salmo 27, 4 y 5. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Es una invitación a conocer a Dios. No es saber más de Dios. ¿De qué nos sirve tener mucho conocimiento teológico si no hemos llegado a la realidad de conocer a Dios en la intimidad? Jesús enseñaba cosas claves, aún en el poder de la oración. Mas vosotros cuando oréis, entrar en vuestro aposento, cerrada la puerta. Vuestro Padre que oye en lo secreto,
os recompensará en público. Muchas veces, sin darnos cuenta, alteramos estos principios poderosos que Dios ha establecido para que nuestra relación y nuestra intimidad sea poderosa. Que usted se sienta seguro, firme, dichoso, porque sabe que Dios está con usted, porque conoce el corazón de Dios, porque cada día usted tiene intimidad con Dios. Se deleita de oler el perfume de su presencia, sentir el calor de su Espíritu Santo, el soplo de la inspiración de su verdad. Usted es tratado por Dios y está fortalecido. Se levanta como un hombre con firmeza espiritual, porque usted sabe que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, sino que se han de discernir espiritualmente, y usted no deja de acomodar cada día lo espiritual a lo espiritual. ¡Aleluya! Contemplar tu hermosura, inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Él es el que puede. ¿Sabe lo mejor de esto? Él es el que quiere ponerte en alto. Él es el que puede, y Él es el que quiere ungir tu cabeza con aceite glorioso y poderoso de la presencia de nuestro Dios. Él es el que puede y el que quiere poner tu copa rebosando, pero hay que ir ahí donde Él está. Hay que experimentar cada día la gran satisfacción que si alguien te preguntas ¿quién es Dios? ¿O quién es tu Dios? Y Dios es el todo. Pero déjame que te diga palabra por palabra. Es mi respirar, es mi pan, es mi aliento de vida, es mi luz, es mi verdad eterna, es mi fortaleza, es mi gozo, es mi alegría, es mi seguridad, es mi firmeza. Y aún me faltan las palabras para describir todo lo que es mi Dios para mí. Porque Él es mi Padre, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Señor, es mi Príncipe de paz. ¡Aleluya! El conocer a Dios nos mete dentro de una realidad. Gloriosa, pero el vivir una hipocresía en esto también nos puede llegar a ser avergonzados. Tito capítulo 1, verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque el que realmente conoce a Dios
por sus frutos se conocerá. A veces queremos el cuidado, la protección, queremos la estabilidad, pero no estamos dispuestos a rendirnos a nuestro Dios. Vamos como el asalariado a coger el salario de nuestra bendición, pero no tenemos el deseo de intimar con Dios. No tenemos la necesidad, ni el fervor, ni tenemos la pasión de quedarnos ahí con Dios el tiempo que sea necesario. Vamos al corre que te pillo, queriendo pillar por aquí, pillar por allá, a ver si me siento seguro, estable. Pero no nos paramos a deleitarnos en la presencia de Dios. No buscamos entrar en lo reservado. Pasan los días y vivimos tormentas y solamente aplicamos ese instante. Señor, por favor. Pero enseguida seguimos corriendo alocadamente, apresuradamente, porque parece ser que nos hemos metido en esta ola desenfrenada de corre que te pillo, como si algo ahí estuviese empujándonos a prestar más atención a lo material. En nuestro corazón está implantado el engaño. Poderoso caballero es don dinero. A veces tiene más poder el dinero que la gracia de Dios, el amor. Y andamos a las nuestras, corriendo de un lado para otro, afanados, preocupados con mil cosas, porque nada nos sale derecho, todo se nos tuerce en el camino. De vez en cuando nos paramos para echarle la culpa a Dios, porque como venimos de domingo en domingo a la iglesia, nos sentimos con el derecho de reclamarle, y como le damos los diezmos, todavía con mucho más de decirle: oh Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Queremos que Dios esté cuando nosotros queremos, pero Dios se queda esperando cada día esa cita que tiene contigo, porque Él quiere revelarse y darse a conocer cada día, segundo a segundo, momento tras momento, en quietud y en reposo, no en ese aceleramiento y en esa locura de ir detrás del materialismo asqueroso de esta vida. Con sus hechos lo niega. Segunda de Corintios dice en el capítulo 13, verso 5. Esto es un ejercicio, ojalá hoy pudiéramos hacerlo todos de una manera responsable delante de Dios. El examen es: ¿conoces a Dios o no le conoces? Porque el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Son palabras muy duras, hermanos, pero están escritas ahí por algo. No están escritas por capricho. Son luz de la verdad de Dios para ayudarlo a usted a encontrarse con el verdadero camino. Y que usted pueda estar bien firme en Dios.
Porque el que conoce a Dios vive esa intimidad con Dios, hermano. Toda la palabra de Dios se cumplirá. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, problemas no faltarán, ataques no faltarán, pruebas no faltarán, gente que venga en contra, no, pero confiar, yo he vencido. Hay una victoria garantizada para aquellos que confían en el Señor. Pero escuchen la cosa, de la misma manera que no se puede amar a nadie si no se conoce, tampoco se puede confiar en nadie que no se conoce. Y ese es el gran problema de muchos creyentes, que dice que creen en Dios, pero no creen a Dios. Tienen conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios. Ese es el gran problema y a mí me ocupa y me preocupa en este tiempo como pastor, como padre espiritual de la iglesia Manantial de Vida. Porque es fácil acomodarnos y estar ahí entretenidos con esto, con lo otro, con lo demás allá. Incluso poniendo nuestro corazón en prioridad en cosas que son terriblemente pasajeras y contaminantes. Queremos liberarnos de sensaciones extrañas, de celos, de codicia, de envidia, de avaricia. Pero no buscamos a Dios. Y si no buscamos a Dios, ¿cómo vamos a ser liberados? Si no estamos disfrutando de la presencia de Dios, si no estamos conociendo a Dios, si no vivimos creyendo en nuestro Dios, confiando en nuestro Dios, ¿a dónde vamos? ¿Qué esperamos? Examinarnos por ver si estamos en la fe, ¿sabe? Probarnos a ver si realmente nos estamos conociendo a nosotros mismos o nos estamos engañando a nosotros mismos. Vaya a ser que descubramos que estamos reprobados. El apóstol Pablo habla del esfuerzo que tiene que tener el atleta para poder estar en condiciones de competir, y dice de que estos se esfuerzan para ganar una corona corruptible, pero que nuestro esfuerzo es mucho más hermoso y mucho más recompensado, porque la corona es una corona incorruptible. Y él dice de que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. No vaya a ser de que después, y esto lo entiendo, y es para mí, después de estar queriendo enseñar a otros, yo sé mi responsabilidad personal. Yo no me atrevería a predicar esto, a enseñar esto, si realmente no tengo un conocimiento de la realidad, de lo que es conocer a Dios. Tener intimidad con Dios. Sería un hipócrita. Y esa palabra no traspasaría ni iría a ningún sitio, pero sé que está haciendo la obra por la cual el Señor la envía. Y sé que Dios va a poder continuar trabajando con nosotros, porque hoy muchas telarañas van a ser quitadas y muchas vendas van a ser sacudidas, para que usted vea, para que yo vea la gran necesidad de disfrutar el conocer a Dios. Termino con esto. Jeremías 9. Versos 23 y 24. Quiero que considere y medite, porque ahí está el enganche de muchos engañados. Dice, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Dios me libre de caer en el engaño de ser sabio en mi propia opinión. Aprovecho
para que juntos meditemos en el gran error cuando las personas, sin darnos cuenta, muchas veces nos metemos en terrenos sumamente peligrosos y destructivos. Y nos creemos que ya lo sabemos todo porque hemos sido engañados. Creemos que somos sabios en nuestra propia opinión. Nuestra opinión es la correcta, es la que vale. No importa si está en concordancia con la palabra o no, porque hoy en día, como hay tantas interpretaciones, porque cualquiera es bueno para coger otra interpretación y dañar la doctrina y la santa verdad de Dios. No te alabes en lo que sabes, en el conocimiento que tienes. Si tienes que alabarte, alábate en conocer a Dios. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. A veces no nos damos cuenta y confundimos lo que es valentía con prepotencia. Y pensamos que somos mejores que los otros porque podemos pegar el grito más fuerte y podemos dar el puñetazo más grande en la mesa. Pensamos que somos valientes. Dice, ni el rico se alabe en su riqueza. A veces porque tenemos un dinerito más que los demás, nos sentimos superiores a los demás. Simplemente porque hemos acumulado, hemos amontonado más papel, más moneda. Olvidándonos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Igual muchos codiciando fueron traspasados de muchos dolores y se extraviaron de la fe. Muchas veces no hay esa sabiduría necesaria y suficiente para poner todas las cosas en esa balanza que nos señala la importancia y la prioridad de todas las cosas. Por eso nuestro Señor Jesucristo se levantó y dijo de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que nos ponen locos, todas esas cosas que nos hacen andar por ahí corriendo de un lado para otro. Una vez que hemos remarcado bien la prioridad de buscar el reino, el gobierno y la justicia de Dios en nuestras vidas, Él se compromete y muchos de los que estamos aquí lo hemos comprobado. Esto es mucho más que una verdad, es una explosión de verdad. De todas las demás cosas os serán añadidas. Y los que viven conociendo a Dios no tienen falta de ningún bien. Dice más, alábese en esto el que hubiera de alabar. Dice, en entenderme, por eso, pero he dicho, no es suficiente con saber. Y aquí está la clave, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová, porque estas cosas quiero. Aleluya. No sé usted, pero yo siento una presencia gloriosa, un fuego tremendo de nuestro Dios. Me encanta conocer a Dios porque sé cómo Él obra, cómo Él actúa. Sé que Él ya está tocando nuestras vidas. Aleluya.
No hay mayor libertad que ser atrapado en el corazón de Dios. Pablo decía que era esclavo. ¿Y sabe una cosa? Yo quiero también esa esclavitud. Con Él y en Él. El hombre busca continuamente llenar ese vacío, porque la ansiedad es ese piloto rojo de la insatisfacción. A veces nos esforzamos en caminos equivocados. Muchos creyentes, por no pagar el precio de meterse en lo reservado, lo secreto con Dios, pues porque no todo el mundo quiere pagar ese precio. Se mete a hacer negocios se enreda en los negocios de la vida, pensando de que ahí tendrás. Y cada día se acuesta con la misma insatisfacción y cada vez con mayor peso de inseguridad, tristeza, y cada día viene la señora amargura a dejar su porción. Muchas personas le está costando realmente verse secreto con Dios, porque sabe una cosa, el secreto de toda la verdad eterna está en lo secreto con Dios. Y eso lo tenemos que descubrir cada uno personalmente con nuestro Dios. Una cosa es nuestro deber corporativo como cuerpo de Cristo, que tenemos que venir, como dice la palabra en Hebreos, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Y yo añado, mala costumbre. Porque aquí es donde usted se presenta delante de Dios para ser edificado como casa espiritual, como dice el apóstol Pedro. Y dice, y el pueblo unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Necesitamos estos momentos, porque aquí Dios tiene un trato. Y esas coyunturas que están débiles, esas coyunturas que están a punto de soltarse, son fortalecidas por Dios para dar fortaleza a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Amén. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará.